A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR, emisión matutina. Les saluda Argenis Barreto. De inmediato comenzamos con las informaciones. El objetivo primordial de la política estadounidense hacia Venezuela es lograr una transición pacífica del poder a través de elecciones libres y justas, dijo el martes la Casa Blanca. El gobierno del presidente Joe Biden se enfocará en abordar la situación humanitaria y brindar pueblo venezolano, dijo la secretaria de prensa del gobierno norteamericano, Jen Psaki. Bueno, la meta de Estados Unidos es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y justas. El presidente siempre ha tenido muy claro que el enfoque hacia Venezuela encarará la situación humanitaria, darle apoyo al pueblo venezolano y revitalizar la diplomacia multilateral en aras de una solución democrática para ir en pos de individuos involucrados en violaciones de derechos humanos, corrupción y otros hechos. No tengo nada que añadir sobre el estatus de protección temporal. Nuestro equipo de seguridad nacional está revisando todas las posiciones y medidas tomadas por el gobierno de Trump y le daremos una actualización cuando la tengamos. Por su parte, el embajador designado por la Asamblea Nacional en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró que el gobierno encargado comparte el mensaje de la administración de Joe Biden sobre Venezuela. Transición pacífica y democrática a través de elecciones libres y justas, fortalecimiento de la ayuda humanitaria, reforzar el multilateralismo para la transición y perseguir a violadores de derechos humanos y corruptos, escribió el diplomático en su cuenta en Twitter. Entre tanto, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que la comunidad internacional debe entender que con el régimen de Maduro no se puede llegar a un acuerdo de buena fe debido a la grave violación sistemática de los derechos humanos que se viene cometiendo en Venezuela y que quedó plasmada en los informes de Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Que yo creo que aquí hay dos hitos que no podemos, o tres hitos que no podemos dejar a un lado. Uno, la declaración de la misión independiente de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde acusó a Maduro él directamente de ser autor material de crímenes de lesa humanidad. Dos, el informe de la Organización de Estados Americanos sobre torturas. Y tres, la decisión penal internacional de ir a una tercera fase. O sea, ya el mundo no puede olvidar eso está ahí. Por más fuerzas apaciguadoras que quieran confundir y toda la plata que le metan, eso es un certificado de que estos tipos son unos criminales y que con ellos no puede lograrse, digamos, un acuerdo de buena fe, después mucho menos de 13 intentos fallidos. Por su parte, el director y vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imiop, expresó su preocupación por la situación de salud de los 5 activistas de la organización no gubernamental Azul Positivo que presentan síntomas de COVID-19, tomando en cuenta el antecedente del indígena Pemón Salvador Franco, que murió por falta de atención médica. ¿Y falleció por qué? Porque no se quiso cumplir con la orden del juez. Esa fue la única razón por la que en verdad falleció, porque él presentaba un cuadro de desnutrición con una tuberculosis. Ambas son afecciones de salud que son perfectamente tratables si se atajan a tiempo, si se toman las medidas preventivas y correctivas a tiempo, pero lamentablemente esto no sucedió y entonces Salvador Franco, indígena Pemón, falleció. Por eso es que llama tanto la atención y preocupa tanto la situación de estos muchachos de la ONG Azul Positivo. ¿Por qué? Porque puede pasar, puede ocurrir que de alguna manera, si no se les brinda el tratamiento médico adecuado porque está presentando síntomas de coronavirus, pues puedan pasar ya pues de una simple afección que perfectamente es curable, que es perfectamente tratable si se detecta a tiempo, a algo mucho más grave. En otras noticias tenemos que el diputado de Acción Democrática por Mérida, Williams Dávila, quien se acaba de recuperar del coronavirus, indicó en la sesión de la comisión delegada que las sanciones no impiden al régimen utilizar recursos para adquirir vacunas o medicamentos para hacer frente a la pandemia en nuestro país. Recientemente la fracción de mi partido Acción Democrática en la Asamblea Nacional
propuso que fondos congelados del régimen producto de la corrupción, la OFAC, autorizara su distribución para la adquisición de vacunas con observación internacional. Igualmente de recalcar que tampoco las sanciones a violadores de los derechos humanos nada impiden que puedan utilizarse recursos es más, el Departamento del Tesoro exhorta específicamente que fondos congelados puedan utilizarse para la emergencia del COVID. El régimen no los utiliza simplemente porque quiere seguir manteniendo el discurso de echarle la culpa a otros. Entre tanto, el ministro de Comunicación e Información del régimen, Freddy Ñáñez, confirmó que durante las últimas 24 horas el país registró 413 nuevos contagios por COVID-19. Contamos con un total de 124.525 casos confirmados y 116.785 recuperados, lo que representa el 94% de los contagios, escribió el funcionario en sus redes sociales. Ñáñez informó de 5 nuevas víctimas mortales por coronavirus en las últimas 24 horas en nuestro país, lo que elevó a 1.159 el número total de decesos desde que se inició la pandemia en Venezuela. En materia internacional tenemos que el presidente de Perú, Francisco Sagasti, anunció la noche de este martes una cuarentena total a partir del 31 de enero para 10 zonas del país, incluyendo Lima Metropolitana y Callao, con el fin de frenar el avance de la segunda ola del COVID-19. El jefe de Estado peruano informó que para estas regiones se limitan todas las actividades que impliquen desplazamiento fuera de la casa, con excepción de tiendas de abastecimientos de productos básicos con un aforo del 40%. Ya habíamos informado, las regiones fueron clasificadas en 4 grupos de riesgo: extremo, muy alto, alto y moderado. Hoy 10 regiones están en el grupo extremo, lo que exige confinamiento, es decir, cuarentena. Estas son Lima Metropolitana y Lima Región, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. Se limitan todas las actividades que impliquen desplazamientos fuera de la casa, con excepción de tiendas de abastecimientos de productos básicos con un aforo del 40%. Asimismo, Perú inició este martes la movilización de medio centenar de unidades blindadas y motorizadas del ejército a lo largo de la frontera con Ecuador, en un intento por controlar el ingreso de inmigrantes indocumentados, principalmente venezolanos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter que tras una reunión con el alto mando castrense ecuatoriano, se decidió reforzar las medidas de control y se continuará durante los siguientes días con las medidas pertinentes para el bloqueo de ingreso de inmigrantes ilegales. En Tumbes, región en la frontera norte a 1.280 kilómetros de Lima, se pudo observar una columna de vehículos blindados desplazándose por las calles, según imágenes de la prensa local. Un grupo de migrantes y refugiados venezolanos publicaron imágenes captadas en la frontera peruana, donde se pudo ver a varios efectivos militares. Se escucharon varias detonaciones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Perú advirtió este martes a la policía y las Fuerzas Armadas de ese país que deben respetar el marco legal que regula el uso de la fuerza y de las armas de fuego. Realizar disparos al aire frente a migrantes que se movilizan de forma pacífica debe investigarse por contravenir normas vigentes, tal y como lo indicó la instancia de derechos humanos en su cuenta en Twitter. Además, la Defensoría peruana recordó que en las acciones de control migratorio desarrolladas en el norte del país, el Estado debe garantizar el interés superior del niño y los derechos a la reunificación familiar y a solicitar asilo. Estas obligaciones constitucionales e internacionales no pueden ser desatendidas, sentenció. En otras informaciones, los presidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Alberto Fernández, respectivamente, acordaron este martes trabajar unidos para enfrentar los retos que deja la pandemia tras protagonizar hace unos meses varios roces por la gestión de la crisis sanitaria. Como fructífera y fecunda calificó a Piñera la primera visita oficial del mandatario argentino a territorio chileno. De trabajo en que hemos llegado y consolidado importantes acuerdos. Nos ha permitido fijar una hoja de ruta de cómo seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones de amistad y colaboración entre
Argentina y Chile. Porque la pandemia del COVID-19 nos ha dejado importantes lecciones y aprendizajes a ambos lados de la cordillera. Por eso hemos desafiado y hemos analizado cómo enfrentar los problemas y también las oportunidades del futuro. Y este proceso nos ha permitido en ambos países iniciar la vacunación, que en Chile partió el 24 de diciembre y que se va a hacer a través de un proceso masivo a partir de la primera semana de febrero. Nuestra intención es poder vacunar a la población de riesgo, cerca de 5 millones de personas durante el primer trimestre de este año. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo un llamado a la unidad entre los países de América Latina para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Argentina y Chile son países hermanos, indisolublemente hermanados. Y hermanada tiene que estar toda América Latina en este tiempo que nos toca vivir. Porque la pandemia nos ha sometido a lo que nos ha sometido, a que cada uno, a su modo, enfrente lo desconocido. Y a veces pienso que si hubiéramos estado más juntos y más unidos, seguramente podríamos haber sobrellevado mejor las cosas. Bueno, ese tiempo ya pasó, ahora tal vez sea la oportunidad la que viene, de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja. En otras noticias tenemos que Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia del COVID en el mundo, superó las 218.000 muertes y los 8,9 meses del registro del primer caso de la enfermedad en el país y en toda Latinoamérica. Según el boletín divulgado este martes por el Ministerio de Salud, Brasil registró en las últimas 24 horas 1.214 nuevas muertes por COVID y 61.963 nuevos casos que evidencian que la pandemia se sigue agravando en su segunda ola en el país. El número promedio de muertes en los últimos 14 días se ubicó este martes en 1.010 diarias, el mayor nivel desde comienzos de agosto, mientras que la media de casos en las últimas 2 semanas llegó a 52.000 diarios. En materia económica, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reafirmó este martes en Washington la alianza con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo como una decisión de Estado antes de abandonar el poder en mayo próximo. En el segundo día de la agenda del mandatario ecuatoriano en Estados Unidos, el trabajo se concentró en sendos encuentros con el director gerente de operaciones del Banco Mundial, Axel Van Tromp-Serberg, y la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, organizaciones que han prestado a su país. Los precios internacionales del petróleo recuperaban terreno en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.86 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $56.15. En los deportes, Caribe Anzoátegui se proclamó campeón de la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras vencer en el cuarto juego 8 carreras por 7 a Cardenales de Lara y completar una barrida en finales, hecho que no ocurría desde la zafra 92-93. El duelo, que se extendió a extra innings, fue definido por Newman Romero con doblete remolcador de Cristian Pedrosa. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.